Se ve bien esto, ¿no? Sí, perfecto el PowerPoint. Bueno, bien. Bueno, como fueron mencionando, la formulación y evaluación de proyectos no la hace una sola persona, sino la hace un equipo. Y como también mencionaron, interdisciplinario. Generalmente, adelante de estos proyectos, siempre hay una persona. O sea, hay un jefe de proyecto. Nuestro plan de trabajo va a consistir en que cada día de los encuentros vamos a dar un capítulo. Yo voy a seguir los criterios de Gabriel Bacorbina, que es un ingeniero eléctrico y doctor en ciencias, y tiene un capítulo de concepto general, un capítulo de estudio de mercado, un estudio técnico o uno de estudio económico. Finalmente, la evaluación económica, que resume todo lo demás, más el análisis de sensibilidad y riesgo. O sea, ¿qué pasa si las condiciones iniciales no se cumplen? Porque hubo algo. Bueno, veremos qué alternativas podemos para remediar, aquellos que utilizan el concepto de remediación ambiental, remediar este problema. Como les mencioné, la modalidad de trabajo es así, muy dinámica. Cuando finalizamos el módulo, vamos a ver si hacemos una evaluación o no. Eh, Dadas las características del grupo, no creo que sea necesario, pero podemos hacer un ping-pong de preguntas, así picoteados. El concepto de evaluación para mí es sumativa. La evaluación o el examen se hace cuando ustedes presentan el proyecto final. Antes, simplemente hay pequeñas correcciones de orientación y demás. Después, deben sí o sí trabajar en grupo, deben organizarse y trabajar en grupo. No existe ninguna organización que no trabaje en grupo. Entonces, si no aprendemos a trabajar en grupo, no aprendimos nada. Y en los primeros módulos se realizarán algunas preguntas y demás. Les voy a proveer una guía de preguntas para eso, que son centrales para lo que tienen que saber. Y ahí después vamos al trabajo específico, al estudio de caso, que lo eligen ustedes. Ustedes agarran y dicen, yo voy a hacer una formulación y evaluación de proyecto de lo que quieran, lo que quieran. Eh, un proyecto electromecánico, de lo que quieran. Bueno, vamos por elementos conceptuales. Les menciono tres bibliografías, hay actualizadas. La séptima edición hoy está por la novena, de Gabriel Bacurbina. Lo que necesitamos nosotros alcanza y sobra con el libro de la séptima, ¿eh? Después tenemos formulación y evaluación de proyectos de inversión de Carbonelo Aldivia, que está bastante piola. Y finalmente, con quien yo me formé en preparación y evaluación de proyectos, que fuera vicerrector de la Universidad de Chile, Nasir Zapachay, que su característica es dar formulación y evaluación económica de proyectos. Formula la parte económico-financiera y no entra dentro de la técnica. ¿Qué es un proyecto? Es una solución inteligente que busca resolver un problema basado en una necesidad humana. Puede haber diferentes ideas, distintos tipos de montos de inversión, puede haber tecnologías disponibles, entonces todo eso lleva a decir, che, tengo esta máquina, tengo esto, tengo lo otro, quiero hacer este proyecto, tengo una empresa familiar, ¿qué me conviene? El famoso ¿qué me conviene? Es la razón de hacer un proyecto. Y todas las actividades están destinadas a satisfacer una necesidad humana. Entonces vamos a construir un plan al que hay que asignarle recursos que va a fabricar o producir un servicio. Eh,
Y lo que vamos a buscar es ver qué rentabilidad, tanto económica como social, tiene este producto, qué impacto va a tener tanto en nuestro bolsillo como en la sociedad de nuestro producto. ¿Eh? Y cómo resuelve de manera eficiente y segura esa necesidad. Los componentes de un proyecto están asociados a la planificación, a la asignación de recursos, como dije. Cuando sobreasignamos recursos, eh, seguramente nos abren la puerta para que nos vayamos. Puede ser en el sector público que se sobreasignen recursos, pero el análisis positivo de la situación actual hace que no, que eso no ocurra. Entonces, en el sector privado, como la plata es de uno o de pocos, no se asignan ni se sobreasignan recursos. El problema es cuando asignas recursos y la calidad del producto no sale de acuerdo con las expectativas de los clientes. Después, vamos a producir bienes tangibles para el mercado o servicios. ¿M? Lo que llama la servicción o la producción de servicios. Y obviamente, en consecuencia de todo lo que mencioné, vamos a tener un impacto, un beneficio social. La pregunta que nos tendríamos que hacer es por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos. En Argentina no hay una cultura, salvo en grandes empresas, de hacer evaluación económica de proyectos. Y hoy los proyectos son tan efímeros que lo que era negocio hace un tiempo, hoy no es más. Hace un año estábamos con un dólar carísimo, hoy estamos con un dólar barato y las condiciones de contorno se modificaron totalmente. Entonces, ¿cómo me adapto? Y yo no. El mayor consejo es agarrar y trabajar con metodologías ágiles de gestión, metodologías ágiles de modelo de negocio, metodologías ágiles de donde puedan ponerle. El tema de metodologías ágiles viene de los informáticos, que tenemos un par. Y es una forma acelerada de salir a competir con un software. En su momento los mandamientos de las metodologías ágiles hicieron una estación de servicio hace un montón de años, yo diría 25 o antes, se juntaron y dijeron, no podemos perder tiempo, nos ponemos de acuerdo con estas las bases, las cuestiones éticas, que me pareció fantástico que las hayan incorporado. Bueno, ahora se está viniendo eso porque la inteligencia artificial también viene a acelerar todo. El tema que hay que ver con qué dimensión están utilizando la inteligencia artificial. Si la utilizan para preguntarle cosas, la están subaprovechando. Si la utilizan en su globalidad, ahí vamos a estar en consonancia. Todos los bienes y servicios que se producen antes de vender fueron evaluados por alguien. En el caso de la evaluación, ¿eh? Puede ser una evaluación intuitiva o puede ser una evaluación técnica. En el caso de cuando Elon Musk decidió comprar Twitter, dijeron es un loco que va a hacer cualquier desastre. Y acuérdense cuando puso el inodoro en la puerta de Twitter y echó el 60% del plantel de Twitter. La gente se creía que iba a fracasar, qué sé yo, y no pasó nada. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hoy que hablaron mucho de los mandos medios hoy no generan valor. Se la pasan hablando, charlando y presentando PowerPoint. Y no generan valor. Y cuando alguien no genera valor en una organización, y sobre todo cuando tengo posibilidad de revisar casi de manera permanente el agregado de valor, estoy en problema. Yo si fuera mando medio, ¿no? Por ejemplo, YPF en estos momentos, dado que hay alguien del sector petrolero, YPF en estos momentos está poniendo eh, plataformas online de todos los procesos. Tiene plataformas online de todos los procesos. O sea, uno entra a esa oficina, a ese piso en La Plata y ve cómo funciona online toda la empresa. Y cómo agrega valor y cómo quita valor y cómo impacta el valor del petróleo en las cotizaciones y demás. Y tienen una en sede central.
De la misma manera, una vez que se tomó la decisión, empiezan a producirse masa. ¿Y cómo lo producen? Lo producen de la mejor manera técnica. Y para esto habrá que hacer una necesidad de invertir. Genera un, un acto de inversión. Yo pongo plata, dice alguien, porque hoy si hay algo que excede, es el dinero. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien me puede decir cuánta plata cree que hay en el mundo? ¿Cuántos bienes y servicios se pueden comprar con la plata que hay en el mundo? Escucho ofertas, ¿eh? Sería, no sé, la suma del PBI de todos los países, por ejemplo. No. ¿Cuánta plata hay? ¿Cuántas cosas puedo comprar en el mundo con la plata que hay? ¿Cuántas cosas? Finito la disponibilidad de bienes que hay disponibles, porque no vamos a decir infinito. Escuchen lo que digo, 9 veces todos los bienes y servicios que hay en el planeta. 9 veces. Hay 9 veces tanta plata para comprar todo lo que hay en el mundo. Porque se ha dimensionado el valor del dinero. Y el dinero que hay hoy en el mundo es fiduciario, no tiene respaldo de nada. Nosotros queremos tener reservas de dólares en el Banco Central y las reservas de dólares en Estados Unidos, que son quienes lo emiten, no tiene reserva. No hay reserva, no está contra nada. Está contra el respeto que tiene la gente. Eso se llama dinero fiduciario. Entonces han bajado los encajes, que es un dinero que tiene que tener de reserva los bancos. En algunos países del mundo las reservas, los encajes son cero y hay 9 veces para comprar bienes y servicios en el planeta. Entonces hay negocios por todos lados, porque hay mucha plata en el mundo disponible para comprar lo que se nos ocurra. Ahora que empezaron a salir los autos chinos, que Trump se le ocurrió apretar un grano lleno de pus, porque con China no se jode. Entendamos que China es una máquina perfecta, es un mecanismo perfecto de producir. Tiene, para que tengan idea, tienen 3 repúblicas argentinas de multimillonarios. Tiene 150 millones de multimillonarios y son 1.500 millones de chinos que tienen que construir casas en 20 días porque se están viniendo a todos los centros urbanos para producir. A los que les gustan los autos, a mí me encantan los autos, les recomiendo que mire lo que viene de China en autos. No patentan nada, les importa nada la protección de las ideas. Los pasan por encima. Vienen a romper todo. La Territory de Ford es China. Hay otro producto de Chevrolet, es chino. Así que gente que haya invertir, y lo mismo ustedes, si tienen un proyecto y tienen muy buena idea, ármenla porque siempre va a haber alguien que lo quiera comprar. Y como yo digo siempre, si viene alguien a comprarte algo, le haces un paquete, te compras un lindo moño colorado. Si a él le gusta moño blanco, a quien te venga a comprar, le pones un moño blanco o amarillo, del color que sea, y le vendés tu activo porque en la medida que te enriquezcas, se te van a acabar todas las ideas que tenés y va a haber mucha gente, porque tenés mucha plata, que se va a acercar a decirte o a traerte ideas para fabricar y producir cosas. Eso es así, en el mundo es así. Y finalmente, hay que hacer inversiones inteligentes y hay que generar documentos que justifiquen estas inversiones. Un proyecto de inversión es una secuencia ordenada de información a través de la cual ustedes van a poder tomar decisiones. Por eso es necesario
elaborar proyectos de inversión. ¿Para qué utilizo una formulación de proyecto? Para instalar una nueva planta, esto es lógico, pero para desarrollar un nuevo producto, el chico que está en FB, desarrollar nuevos productos, tiene que haber alguien que esté haciendo formulación y evaluación de proyectos. Para expandir la capacidad ociosa que tengo, bueno, la Argentina hoy está en 60% de capacidad instalada operativa. Pero todavía, una vez que se agote y empecemos a producir y a exportar y demás, como las condiciones demandan, porque el problema es que cuando te cambia la regla de juego, te pone en condiciones de sobrevivir. Si cambias de un modelo proteccionista a un modelo aperturista, competí porque te quedaste eh, en el aire y tenés que salir a competir con lo tuyo o ser absorbido por tus conocimientos de una empresa extranjera que importe productos o venda productos, como mencionan algunos, que venden productos al mundo. Perfecto, escucho a Edward. Ah. Eh, ¿me escucha allí? Perfecto, Edgar. Sí, bueno, es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Por lo menos yo cuando entré a FB hace 2 años era porque, bueno, todo estaba cerrado y la idea era tratar de nacionalizar, digamos, lo que se traía de China porque era bastante proteccionista todo el tema del mercado, ¿no? Claro. A raíz de todos estos cambios económicos desde hace alrededor de bueno, por lo menos un año aproximadamente, ha cambiado muchísimo el panorama. Encima que FB, la estructura y el costo fijo que tiene es inmenso, es un predio bastante gigante. eh, Está cambiando toda la manera de ver cómo salir y competir con todos los productos de China, ¿no? Porque si bien la empresa tiene la marca, que tiene un montón de años y es el prestigio, digamos, que es lo que avala que sea la líder, digamos, en cuanto a costos, es una competencia bárbara, ¿no? Algo que tratamos de hacer aquí lo más económico, en China te sale por lo menos una sexta parte. Sí, Eh, señor. y ahora digamos, con toda esta apertura, la importación, el mercado está inundado de tanto producto que ha sido bastante difícil, digamos, cómo enfrentar esta situación en los últimos 6 años, ¿no? Los últimos 6 meses. Tú ves a todos desde cada sector, desde el más arriba hasta el más abajo, viendo cómo tratar de disminuir costos, de optimizar, digamos, procesos para poder tratar de mantenernos un poco a flote hasta ver cómo nos organizamos y poder ser competitivos, ¿no? Ha sido bastante difícil el cambio en general para la organización. Es que es la única forma. Ustedes van a ver cómo ¿Perdón? No. Ustedes van a ver cómo se despedazan empresas si no entran en ese ritmo. A mí me parece que el management de FB fue inteligente y empezó a tomar decisiones por lo que contás. ¿Eh? Por ejemplo, yo reemplazo una máquina. Si no le hago un análisis de valor, capaz que no conviene reemplazarla. Hay cuatro formas a través de las cuales los empresarios piensan. Si el empresario es un artista, un tipo que se dedica, es creativo y no vuela, está todo el día con los pajaritos dando vuelta, va a ser cualquier desastre. Por ahí le emboca, por ahí no le emboca. Ahora, si tiene cabeza de empresario productor, lo único que le va a interesar es comprar maquinaria y planta industrial y maquinaria y planta industrial. Como es el caso que mencionás, tienen enormes naves industriales y lo único que piensas es en fabricar más. Cuando se les cierra el mercado, se quedan con una excelente producción y si se quedan enganchados con precios relativos caros para el proceso productivo, chao, perdiste. Después tenés eh, el empresario que piensa con cabeza de comercial, o sea, un tipo que hace comercial, que está en la venta, en la compra, en la venta, en la compra, lo único que le interesa es tener clientes, cliente, 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 cliente. Y lo único que hace es buscar clientes.
y tener una cartera de miles y miles y miles de clientes. Y vos decís, ¿para qué? Porque su cabeza lo único que entiende que su negocio funciona cuando vende mucho. Y el cuarto estereotipo de empresario es aquel que tiene cabeza financiera. Ese es el que mejor le va. Y vos decís, ¿por qué? Porque lo único que le interesa es la tasa. ¿Cuánto le deja? Hace negocios, si le sirve la tasa, hizo un negocio cortito. Por ejemplo, los mayoristas de, de productos perecederos y de limpieza, los grandes mayoristas, Nini, Vital y demás, lo único que hacen es negocio financiero. Compran, saben que tienen disponibilidad en efectivo en un país que tiene el 50-60% de economía en negro, sabe que esa plata no la puede blanquear, entonces sabe que toma ese dinero y compra barato, sobre todo a las empresas que tienen necesidad de efectivo. Compra producto barato, inmediatamente lo pone a reventa, por eso ustedes ven los precios que ven y dicen, este no cierra. A veces venden más barato que en las fábricas. Verónica, Sí, FB y Ferrun históricamente siempre se enfocaron en la calidad, de hecho certifican con IRAN hace muchísimos años y yo conocí al jefe de calidad de planta de las dos empresas y la verdad que siempre ellos estuvieron abocados a invertir en eso. Lo que pasa que hace años, no muchos, pero ya antes de la pandemia, en Batev, que es la muestra anual de materiales de construcción, empezaron a aparecer productos de China, ¿sí? Que un montón de stands de China en un montón de rubros, entre esos todo lo que es griferías también. Y si bien no estaban construidos bajo una normativa clara, digamos, pero igual entraron al país a comercializar y bueno, ya están en el mercado y contra eso, ni bien entraron las griferías, es como que a FB se le complicó bastante en ese sentido. yo te voy a contar una anécdota. Cuando China decidió hacer grifería, consumió el 15% de de los metales que se utilizan para eso. Claro. El 15% chupó del mercado. Ujú. Terrible. Bueno, y por ejemplo, si quiero reemplazar una máquina, bueno, tengo que aplicar formulación de proyecto. Tengo que evaluar un proyecto a través de un modelo de inversión. Porque si no hago esto, corro el riesgo de el famoso alquilo compro. Hoy vos mirás la cabeza de un financista y no se compra una casa ni loco. ¿Por qué? Porque le conviene tener el dinero en rendimiento. Con una tasa de interés como estábamos hace un año y medio, pero ¿sabés qué? Tenías plata y hacías más plata, más plata, más plata. Si la sabías colocar y sabías ponerla y sacarla y moverte en el mercado financiero, hacías un desastre. Y esos son los momentos donde se achica las potencialidades de producir y se van a otro lado. Se acabó el negocio de la producción y vamos, cuando en el mundo la producción es la gran locomotora. China sigue creciendo a una tasa de 10% anual. 6% no le sirve. Bien, ¿qué se requiere en un proyecto? Ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, lo único que se varía es el final. Cuando un producto es con fines de lucro, lo primero que se le pide al proyecto es que tenga mercado. Si no hay mercado, no hay proyecto. Si no hay mercado, no hay proyecto. No hay oferta, no hay demanda, no hay proyecto. Después, obviamente, tiene que estar disponible la tecnología para producirlo. Si no está disponible la tecnología, no voy a hacer algo que no puedo hacer por falta de tecnología. Y finalmente, tiene que ser rentable. O sea, estas son... ¿Qué le pido a un proyecto? Tres cosas: mercado, tecnología y rentabilidad. Y si el proyecto es sin fines de lucro, tiene que haber mercado. Yo siempre hago el chiste de que a 2 cuadras de la facultad pusieron una plaza que no va nadie.
está toda iluminada, está toda parquizada, cortan el pasto, hermosa está, no va nadie. Tiene juego, no va nadie. No hubo nadie que haga una evaluación del proyecto social. Tiene que estar disponible la tecnología, ¿sí? Una consulta con respecto a eso de la tecnología o del avance de. Pues sí, poner tecnología, que en el caso de que sean con fines o sin fines de lucro, muchas veces el mismo proyecto impulsa a llevar a cabo quizás alguna tecnología media que quedó en teórica para implementarlo en algo real. O sea que muchas veces el propio también proyecto da el puntapié o quizás el broche final para cerrar esa tecnología que quizás estaba incipiente. Que no es que tiene que existir sí o sí, si no, no lo puedes hacer. Quizás lo van alguna vez de la mano. Eh, Y es muy difícil. Yo no compraría un auto que recién largan al mercado. Sobre todo con empresarios, no compraría una maquinaria que está por probarse. Eh, bueno, pasa que yo me fui del lado, siempre como tengo la cabeza muy obtusa con la construcción, muchas veces ciertos requerimientos técnicos hacen que, por ejemplo, se necesite un hormigón de una calidad tal que quizás por no ejemplo, yo, estaba. yo, yo estudié un proyecto de inversión, después se lo puedo mostrar, chico, para poner, ¿conoces el sistema SIP de construcción? No. Son dos paneles Sí. estructurales de OSB y en el Ah, medio sí, hay poliestireno de alta densidad. sí, Vos con una platea podés hacer casa, se pueden hacer casas de hasta 4 pisos. En Argentina está habilitado para hacer casas de 2 pisos. Y te sirve para el techo, te sirve para las paredes, es autoportante y te sirve para las dimensiones, para las divisiones internas. Vos con una platea, en 4 días tenés montada la estructura de la casa. Después son detalles. Entonces, la pregunta del millón es: ¿por qué la gente no construye por eso? Porque no entiende la tecnología. Hay un problema de comprensión de tecnología. Steve Framing viene jodiendo de hace cuántos años. Y Acaban no, de pedir la norma de ese sistema, estudiarlo. bien, bien, bien. Porque, claro, el steel frame también está haciendo su norma y está copando todo el mercado. El problema o la ventaja, si yo tuviera que impulsar la certificación del sistema SIP, que está todo certificado. Sí, Son están la punta. basados en una norma chilena puntualmente. Exactamente, no, pero aparte vos tenés el polietileno de alta densidad que está certificado por BAF. Sí. Los paneles autoportantes que están Sí, certificados sí, por... todos los materiales están certificados. Sí, sí, Exacto, sí. entonces Porque la además por consecuencia una de condición eso de fuego lo es, necesitan. bueno, está aprobado el tema del fuego también. Por eso, sí, sí, todo decanta desde la seguridad en la construcción, entonces los obliga a tener, no sé si tienen el CAT, el SIP, ¿Qué es el CAT? el certificado de aptitud técnica para ser considerado sistema de construcción Sí, tradicional. sí, sí, lo tiene Ah, porque lo tiene yo porque, en la evaluación que hice lo encontré. está bien, porque el steel frame lo logró hace un par de años para construir en el Procrear, Claro, la madera también antes de la pandemia. Y bueno, el panel SIP andaba en eso. lo que pasa es que no hay, vamos de nuevo, al ser tan nuevo, nadie invierte y nadie le interesa, son Pero no lo cuatro. entienden el sistema tampoco, ¿eh? No, Porque porque necesitas carpinteros, no necesitas, lo mismo que en el otro, necesitas mecánicos o cortadores, ¿cómo se sí, llama? igual hay un tema, sí, con el sector del steel frame que, ¿qué pasa? Se posicionó, digamos, primero porque es un sistema conocido hace muchos años. Ya tiene una institución que es el INCOSE, que Claro, promueve mucho el uso del steel frame, tienen un manual armado, o sea, como que están más posicionados a nivel sí, académico e incluso hasta dan cátedras en las facultades. claro, Entonces, es como que está mucho más insertado entre los profesionales el uso de ese sistema. sí. El problema es que el steel framing, yo le hice el estudio de costos y para mí me daba
un 60% de la construcción tradicional más la velocidad. Pero los muchachos quieren cobrar la casa tradicional al mismo precio que el steel framing. Entonces te cuesta entrar. Acá me están preguntando en el grupo que aclaremos qué es steel frame. Ah, bueno, dale, dale. Es la construcción con los paneles, es construcción en seco, que es toda la construcción con los paneles y los perfiles de acero galvanizado. Es toda estructura de Espera, acero espera, espera un galvanizado. cachito, hagamos esto. Le doy la última parte, que es la contrapropuesta de la rentabilidad, y salgo y les muestro Claro, las un las dos proyecto de steel construcciones, frame, que claro, ahí a todos está. les va a servir. Me Bárbaro. encanta, ¿eh? Me encanta que hagamos esto porque suma. Sí, Eh, porque además Verónica tendría que decir que es construcción en seco. Yo lo sé, pero debe Claro, ser un tipo, ¿qué es un Bueno, construcción en dale, seco? porque José. si no, perdóname, porque si no los que somos de sistemas nos sentimos discriminados, porque al Alba que dijo Product Owner le fueron a la yugular con un misilazo y acá hablamos de steel frame, CAD, de todo esto y nosotros no somos ingenieros muy en esto. bien, muy Tiene bien. Muy razón, bien, tiene Mauricio, razón. metiendo polémica, con esto seguramente tendré que recursar. Che, eso es rencor, ¿eh? Ah, está Olvídate, yo soy grabado, de sistemas. Mauricio. Está Ya estoy grabado esto. enojado, ya estoy Bueno, enojado. acá tenemos lo que buscamos en las inversiones sin fines de lucro, buscamos costo-efectividad. O sea que por cada peso que pongamos, por ejemplo, una vacunación, algo por el estilo, el impacto que tenga, aunque sea en horas de vida ganadas de las personas, tiene que impactar. O sea, como pueden ver acá, ese es el objetivo de la inversión de actividades sin fines de lucro. A ver, vamos a dejar de compartir y vamos, estuvo bárbaro, che, me hicieron reír, está bueno. Una Eh, consulta con lo de sin fines de lucro. ¿Te escucho? Una consola sin fines de lucro. De lucro. Las inversiones o proyectos, por ejemplo, en medios masivos de transporte, que en realidad como si no dan nada, dan pérdida en realidad, pero eso genera una cadena productiva, en el caso de, por ejemplo, de trasladar gente que va a producir o hacer algo. Eso es también considerado como sin fines de lucro, porque en general No tenés esa inversión es... contaminación, claro, es una cadena de valor agregado. Si yo tengo menos autos en la calle, tengo que hacer menos rutas, o por lo menos reparar menos las rutas, menos consumo de energía. Un país, si no gasta tanto en energía, lo destina a otro. O sea, siempre aparece el concepto de costo-oportunidad, que lo vamos a ver más adelante, pero sí, sí. Depende cómo se mire. Si lo privatizás, Claro. tiene que ser un negocio. Si lo privatizás, tiene que ser un negocio. Bueno, vamos a mirar los componentes que mencionó la compañera, a ver cómo son. A ver, Verónica Ronconi. Ahí está. Vamos a buscar acá. Acá está. Vamos a buscar. Ahí puse en el chat la página del INCOSE, por si alguien quiere entrar a mirar. Bueno, eh, Argentina. Ahí está. Videos. Y acá tenemos uno cortito. A ver, cuatro. Acá está. Una de las principales preguntas que la gente se hace sobre este sistema es costos. Y la verdad es que la respuesta, debo confesar que me sorprendió. Te invito a que escuches a Fernando, que es un especialista en steel framing, y me cuentes qué opinás. Esta es una parte de la charla que mantuvimos. Otra de las cosas, vos sabés que todo el mundo puede estar convencido, pero termina pensando siempre con el bolsillo o decidiendo con el bolsillo. Y la pregunta de cajón, ¿es más caro que otros métodos de construcción? Y no sé si en este momento tan particular del país se puede hablar de un costo promedio de metro cuadrado o por lo menos una comparación con lo que es un metro cuadrado terminado de una construcción tradicional. Claro.
Sí, es una pregunta muy común y muy acertada. Evidentemente uno arranca por ahí porque tiene que definir el costo del proyecto. Lo que te puedo decir desde mi experiencia en estos últimos 20 años, ningún método constructivo te modifica el precio final de la vivienda. ¿Qué significa esto? Que el método constructivo afecta a la estructura, a los muros de la envolvente y a la cubierta de techo. Solamente. Eso nunca va a representar más del 30% del total que vas a invertir en una vivienda. Con lo cual no hay que confundirse, porque el 70% de la plata que voy a poner en la casa tiene que ver con las cañerías, el cobre de los cables, los vidrios, el aluminio de las ventanas, los pisos, los sistemas de calefacción, los muebles de cocina, los placares, etcétera, etcétera, etcétera. El 70% del costo de una vivienda, para poner un ejemplo fácil, cada $1.000.000 que vos pones en una vivienda, 700.000 van a las terminaciones, y eso es igual en cualquier método constructivo. Exactamente. Yo si hago una casa con cualquier método constructivo, aunque la haga de adobe, que se está poniendo tan de moda, los cables eléctricos son los mismos, los plafones de luz son los mismos, las llaves, las teclas son las mismas, el porcelanato es el mismo, las cañerías son las mismas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el método constructivo, por más caro que sea comparado con el tradicional, nunca va a modificar el valor total de la vivienda significativamente. Con lo cual, si tengo un método constructivo, elijo un método constructivo como el steel framing, más rápido, más eficiente, me va a consumir menos energía cuando esté usando la vivienda, va a ser más confortable y demás, ese pequeño impacto que ocasiona en el costo cuando arranco, evidentemente se compensa rápidamente y yo he terminado midiendo hasta un 15% más económico el steel framing comparado con el tradicional, pero no cuando comparás lista de material y mano de obra contra lista de material y mano de obra, porque eso es una parte de la película, esos son los títulos de la película, ¿no? Como me gusta decir a mí, si vos en la mitad de la película te levantás y te vas, nunca sabes cómo termina. Bueno, cuando comparás, el error de comparar solo material y mano de obra sin tener en cuenta el proceso productivo de la vivienda, andamios, cuánto tiempo los voy a alquilar, cuánto tiempo tengo que seguir arrendando mi casa o alquilando hasta que me pueda mudar. O sea, una serie de costos ocultos que no están bien definidos, por lo cual llevan a confusión. Por supuesto, continuamos conversando con Fernando y aproveché para consultarle un montón. La estructura, a ver si tengo algunas imágenes, es este tipo de construcción. Acá está. Entonces tienen un sistema todo estructurado, ¿sí? De hierros galvanizados que se van atornillando, se van ensamblando de distintas medidas, como si fueran los de Durlo, pero son un poco más gruesos, y después se le van haciendo terminaciones. Y esto que está acá son placas de USB, que son las que ahora les voy a mostrar. Si yo busco sistema. Sí. Hay una empresa que se llama Steel Tech Group que vos le llevas el proyecto de tu casa, te hace todo el diseño en steel frame y es como que a la obra llega el kit, ¿sí? Ya el kit, Exactamente. Bueno, esta gente también te lleva el claro, kit. el kit por módulos de cada, cada espacio de la casa en steel. Exactamente. A ver, vamos a mirar este. Ese es el panel. Esto debe ser en Rusia o demás, porque tienen una alta aislación térmica. Entonces le hacen una estructura de cemento primero y después pintan estas vigas de madera, le ponen brea y sobre eso van a montar toda la casa. Profesor, en el día de hoy salió una publicación en Infobae sobre esto. Ah, bueno, estamos en punta, estamos compitiendo online. Fíjense,
lo que utiliza, cómo corta, ¿eh? Poliestireno y demás. Estos son todos tornillos pero es más el trabajo de un carpintero que otra cosa. Vamos a ir mirando, voy a acelerar un poquito para no distraerlos. Se pone una pequeña guía, ¿sí? Debe ser de 2x6, 2x4. Y ahí se monta, ¿ven cómo se monta? Miren qué fácil. Una vez que pone eso parado, acaba de poner 3 metros cuadrados de casa. Y empieza a atornillar. Y ahí pone lo que se llama el pie derecho. Disculpen a los que son ingenieros civiles si me equivoco, pero ¿ven? Y pegan y atornillan, pegan y atornillan, pegan y atornillan. Sí, lo Las que tiene este ventanas, sistema es mucha capacidad aislante, sí, impresionante. térmica y acústica. Fíjense lo que es. Y el techo es lo mismo, o sea, vos comprás los Lo que no paneles. tengo presente es el tratamiento de las maderas con el tema de la inflamabilidad. Eso no lo tengo bien presente. No, porque eso se ve, es viruta prensada, esto. Ujú. Sí, bueno, pero con la reacción al fuego no deja de ser. No, se la banca bárbaro. Porque los componentes que pegan son inífugos. Sí, pero ignífugo no es que no se prenda, ¿eh? Es retardante Sí. del fuego. Bueno, pero yo diría entre el acero y esto se prende, se te cae la Sí, el casa de acero acero. galvanizado lo que tiene es que es muy débil en presencia de temperatura de Claro, fuego. claro. ¿Ven? Ahí, fíjense el tiempo que... Igual ahí ahorraron un montón de plata porque no veo a nadie que esté enganchado, nada. Lo mira uno de seguridad e higiene y se tira un tiro. Bueno, sí. Es más barato, porque ahí no tienen ART, me parece. Ahora pregunto, ¿hacen todo esto? O sea, ¿te lo construyen enseguida? ¿No tienen tiempo de fraguado, mezclas que preparar? Nada. ¿Te la cobran lo mismo Fíjense, la casa? nada. Es como que No, sube son muchísimo la casas rentabilidad del... sumamente económicas son estas casas. Y después terminan así, con las terminaciones. Pero son sumamente económicas. Por eso es O sea, se ve la diferencia en el precio, entonces, porque cuando empecé el otro video en el que hablaban los dos arquitectos, medio que No, decía pero que no este influía en último el precio. el último era el otro sistema, no era Steam Frame. Claro, Este son dos último sistemas video. distintos. Claro. Es paneles zip, este último. ¿Y este último se comercializa acá Ah, en Argentina? ¿Se Sí, utiliza? aparte Sí, hay una no es empresa en fácil armar el Neuquén, panel. Te hasta conseguís las ahora. placas autoportantes y lo que tenés que hacer es pegarlo sobre USB y nada más. Porque son partes que ya están autorizadas. Fíjate en Infobae, Bar, que está la nota y dice, es más, tiran hasta la marca y todo. Mm. Bueno, estamos hablando de un negocio. ¿Ve? Esto es un proyecto. Tenemos que hacer negocio, bueno, vamos. A ver, fíjate, le decimos a Bárbara, haceme la evaluación económica para la semana que viene. Está bueno, es El rapidísimo. claro que está bueno, Eh, claro que está bueno. Pasa que hay una cosa que es una costumbre en Argentina que tenemos con respecto a esto, que estas son metodologías y más la de steel frame, que es como la americana. Ellos lo hacen eso de mismo de madera hace de los años 20 más o menos. Por eso Este cuando uno también, ve ¿eh? esa serie bueno, Esto esta también, pero cuando uno ve esas series de que refaccionan casa y dice, che, es todo de madera, sí, son todo de madera. Y acá tenemos la costumbre más europea, por donde también nosotros siempre miramos, y somos más de ladrillo. Entonces Sí, porque ahí ellos es no tenían de donde hecho, madera. plantean. exacto. De hecho, cuando arrancaron con las casas prefabricadas, eran como, nadie quería esas casas, eran las casas, no.
Entonces, claro, hay cierto como siempre lo tradicional, el ladrillo es como lo seguro, lo mejor y lo demás, pero bueno, hoy hay materiales muchísimo, o sea, que son nuevos y estudiados, que bueno, que tienen que cambiar ese concepto, ¿no? Que cambia, de hecho los americanos lo han cambiado. Ahora tienen los baños, las placas de fibra de bambú de 3 milímetros, la fibra de grafito, esa que la ponen de 1,22 por 2,44, que venís, la pegás y aguanta agua, aguanta humedad, aguanta lo que sea, y no pones más porcelanato. Por eso yo cuando vienen, sin ofender a los especialistas en construcción, yo, la casa esta tiene casi 200 metros cuadrados, la hice yo, así que, y yo les puedo asegurar que este, la hice muy bien y muy barata, porque tenía los costos hasta el centavo. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto o podemos continuar? Bien, Continuamos. continuamos. Bueno, hablamos del lucro y hablamos del impacto que buscamos en las empresas sin fines de lucro. ¿Qué pasa al principio de un proyecto de inversión? Al principio de un proyecto de inversión no sé nada. No sé nada. Tengo la lamparita oscura. Entonces el hombre se pone a pensar y se le prende la lamparita. Ah, yo quiero. Y ahí ya está, en un ataque de nervios. Dice, tenía 50 millones de pesos, 100 millones de pesos para invertir. ¿Eh? Entonces, yo quiero hacer tal cosa. Dice, voy a poner una fábrica de dulce de leche voy a poner una fábrica, una empresa de servicio de tal cosa. Acá el compañero que quiere hacer la empresa de maquinaria. Entonces ya empezó a transpirar. Entonces dice, ¿cómo lo hago? Hace una formulación de un proyecto de inversión. Y ya está. Pasa de un riesgo aventurado a un riesgo calculado. Factores que determinan una inversión. Factores personales, factores de mercado, factores de rentabilidad. Lo que les dije hoy. Tengo ganas de hacerlo porque siempre lo quise hacer. O, che, hay un muy buen negocio, hay mercado para esto. Ah, hagámoslo. O, mira la tasa que deja este proyecto. Entonces ahí aparece la idea. La consolidación de las tres posibilidades te determina una idea. La idea se transforma en un proyecto de inversión y como consecuencia de eso se toma la decisión de invertir o no, siempre y cuando el proyecto sea bien evaluado. ¿Qué es la cadena de valor? Ustedes lo deben haber visto desde Porter. Este es Porter en el año 1980 presenta el esquema de la ventaja competitiva. Este, y después saca otro libro en el año 1985, donde ya se consolida como un generador de posicionamiento en el mercado. Saca lo que se llama la estrategia competitiva y los distintos tipos de mercado. Mercado enfocado en costo, enfocado en diferencia. Si ataca el mercado global, un producto diferenciado, un producto enfocado especializado en costo. Y acá tenemos las actividades de soporte que tiene una organización, que son cuatro: la infraestructura de la empresa, o sea, el equipamiento, la tecnología con que dispone, la gestión del recurso humano o capital humano, que para nosotros hoy es clave. Como les decía, los mandos medios, aquellos que hacen que la gente trabaja, van a ir a desaparecer. Yo soy un tengo una idea bastante que la he desarrollado en alguna conferencia reciente,
creo que la inteligencia artificial viene a pulverizar las actividades administrativas y van a migrar al sector oficios, una gran cantidad de gente, por eso hay que estar haciendo capacitación en distintos oficios o actividades de desarrollo de producto o de servicio, y finalmente muy pocos van a migrar al sector de los que piensan, pero van a migrar. Aquellos que tengan recursos para ir a estudiar carreras de eslabonadas de distintos niveles van a ir a capacitarse. Y después aparecen las actividades primarias, que no son otra cosa que la logística de entrada, las operaciones, la logística de salida, el marketing y finalmente la postventa. Todo esto para lograr un margen. En el mundo los márgenes son chicos. En Argentina vos tenés un proyecto que invertís una determinada cantidad de plata, poner $1 millón, querés sacarle el 40% en un año. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Y encima tenés inflación, que te disfraza los números. ¿Eh? El concepto de cadena de valor lo van a tener que manejar al detalle, en todo lo que emprendan, porque vamos a hablar del valor agregado que le damos. Yo voy a hablar siempre de una empresa manufacturera, que es la más compleja de todas, porque toma tanto del sector primario o de la transformación de la materia prima del sector primario para aportarle materias primas a la industria, o sea, tierra, capital y trabajo para transformarla en bien o servicio. Y obviamente después voy a utilizar un eslabón que llamo distribuidor para llegar a quién va a votar por mí a través de la compra de mi producto o no. ¿Cómo fluye la información acá para todos lados? Y si no tengo información, no puedo tomar decisiones. Y si no tomo decisiones, la empresa está estancada. O sea, lo primero que tengo que tener en una organización, sea el tipo de organización que sea, manejar información. Por eso estuvo muy atinado el compañero que dijo, del sistema SIP hay una nota, listo. Él está manejando información privilegiada. Si fuera yo alguien a contratar, por lo menos le haría una evaluación. ¿Por qué? Porque es una persona que mira la información y la registra, porque por ahí la vieron, todos vieron el mismo diario, ninguno le prestó atención. Las materias primas fluyen desde lo último de la cadena hacia adelante, hacia llegar al consumidor. Y el dinero fluye para atrás. Entonces, entre que el consumidor me paga y lo que yo fabrique, voy a necesitar un colchón. Y ese colchón lo vamos a ver en la parte de materias primas, que es el primer proveedor donde yo me apalanco, y finalmente en el estudio económico. ¿Cómo es la decisión del proyecto? Hay que someterle a un análisis, yo diría, interdisciplinario, más que multidisciplinario. ¿Eh? Y debe estar con todos los antecedentes que sean necesarios para poder tomar la decisión. Se debe aplicar una metodología lógica, ¿no? Que considere todos los factores que participan y afectan al proyecto. ¿Eh? Por ejemplo, entre ellos, ¿qué va a pasar por la puerta del lugar donde se va a llevar adelante el proyecto? Podemos agarrar y decir, yo voy a poner un restaurante, porque acá hay mucha gente que pasa por la puerta. Perfecto. Y un día hacen una autopista a 2 cuadras. ¿Eh? Se acabó. O te ponen en el Metrobús. Entonces, antes podían estacionar en la puerta, ahora dejan de estacionar en la puerta. Estoy tomando Buenos Aires como ejemplo, Capital Federal, o Cava, como le dicen ahora. Me modificó el proyecto. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que informarse de cuáles son los potenciales cambios que se pueden llegar a dar dentro del análisis de contexto del proyecto. Y también una de las cosas que voy a tener en cuenta, que cualquier inversión, ya sea en un banco, ya sea, no hay nadie que les garantice que esté exento de riesgo. ¿Eh? Siempre que uno ponga plata, tiene algún riesgo. Y ahí, si ustedes hacen inversiones a través de la CDR o hacen
o participan en un fondo de inversión o hacen vértigo financiero ustedes mismos, no sé, todos tienen riesgo. Y, y hay que calcular las futuras ganancias. O sea, yo en algún momento tengo que hacer mi precio por la cantidad, P por Q, precio por cantidad, que me va a determinar el futuro ingreso. Y cuando miro el ámbito económico-político, voy a tener que tener en cuenta posibles devaluaciones monetarias. Aquellos que corrieron a comprar dólar, todavía está la pulseada, pero por ahí pierden, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 2001 yo estuve en la corrida 99-2001. Yo había visto algunas señales en el 99 de posibles conflictos. Llegamos al 2000, aumentaron los conflictos, pero había actividad económica. 2001 explotó todo y el dólar hizo lo que hicieron una devaluación asimétrica. A unos 60 lo querían llevar, él hizo un overshooting, se fue al demonio, se fue a 4. Los que compraron a 4,50 tuvieron que esperar 20 años para que el dólar volviera a estar a 4,50, o 15 años por lo menos, y tuvieron que esperar. Y Argentina en este momento no crece de hace 14 años en Producto Bruto. O y obviamente en ingreso per cápita menos. Inestabilidad económica, eso es lo que venimos viviendo en los últimos años. Potenciales golpes de Estado, en los países periféricos como el nuestro, este, hoy no hay golpes de Estado militares, pero hay golpes de Estado económicos. Y otros acontecimientos que deben tenerse en cuenta. O sea, en el análisis de riesgo esto lo voy a tener que tener en cuenta. Si a mí me dicen, ¿vos creías que ganaba Milei? No, no creía que ganaba Milei. Entonces, cualquier cosa que yo pensara estaba basada y construida sobre el modelo económico de los dos otros potenciales. Cuando se cae Bullrich y queda Massa y Milei, uno que pensó y no ocurrió. Así que son análisis que hay que tener en cuenta, sobre todo en momentos de coyuntura. Las grandes empresas que están acostumbradas y entrenadas a hacer evaluación económica del proyecto en momentos de este tipo, como decía un viejo filósofo popular, hay que desencillar hasta que aclare. Bueno, vamos a hacer un pequeño esquema de la formulación y evaluación del proyecto, que es lo que vamos a estudiar a lo largo de nuestras clases. Definición de objetivos, que ya casi estamos terminando, un análisis de mercado, un análisis técnico operativo, un análisis económico-financiero y finalmente el análisis socioeconómico. Vamos a tener un resumen y conclusiones. Acá hicimos conjeturas, establecimos posibilidades de las variables, acá las pusimos a consideración y vamos a tener conclusiones. Si la conclusión no me gusta, porque cambiaron las condiciones, yo puedo agarrar y hacer una retroalimentación, porque voy a tener un Excel finalmente, y le cambio algunas variables. Puedo hacer un análisis de riesgo multivariable o univariable. Generalmente se hace un análisis de riesgo univariable, y se toca el precio del producto o alguna otra cosita, pero de a una. Y finalmente hago el resumen y le recomiendo a quien me mandó a hacer el proyecto, señor, acá está todo, tome la decisión. ¿Cuánto lleva hacer el proyecto? Lleva bastante tiempo. Ahora con la inteligencia artificial tengo información más rápido. Pero una vez que armé todo, le entrego una hojita a la persona arriba de todo el mamotreto del proyecto. Si imaginemos que le entregamos una carpeta física. ¿Mm? Arriba de todo va una hojita que dice 2 puntos. Estimado señor fulano de tal, o estimada señora fulana de tal. Le informo que la evaluación económica del proyecto realizado consideró una inversión de tantos millones de pesos, millones de dólares, lo que sea.
Su tiempo de repago es tanto tiempo. Su tasa de repago va a ser tanto. Después, la tasa interna de retorno, considerando la tasa mínima aceptable de rendimiento que usted fijó, tanto es de tanto. Y el valor actual neto del proyecto es este. Cordialmente, quien la firme. Y se acabó. El tipo va a mirar la primera hoja y va a decir, ¿me interesa o no me interesa? Porque lo que tiene él es plata. Y lo que hicieron ustedes es darle argumento para que invierta o no la plata. Eso hacen los grandes inversores. A mí cuando me vienen con un proyecto, qué sé yo, qué sé cuánto, a ver lo primero que digo, a ver cuánto da. ¿Cuánto pongo? ¿Cuándo lo saco? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto pongo? ¿Cuándo lo saco y cuánto me da? Punto, se acabó. ¿Qué es lo que harían cualquiera de ustedes en cualquier decisión? Perfil. ¿Qué tipos de proyectos hay? Un perfil. Un perfil es un estudio inicial basado en juicios y criterios de gente que tiene experiencia o tiene ganas de trabajar. Busca la información, muestra 4 o 5 resultados y ya está. Lo que vamos a hacer nosotros es un anteproyecto. Hay que profundizar en la investigación de mercado, elegir la tecnología que vamos a emplear, determinar costos totales, vemos la rentabilidad económica y la base del inversionista para que tome la decisión. Y finalmente el proyecto definitivo, que es cuando yo me pongo a trabajar arriba del proyecto y lo consolido. Esto lo vamos a ver en estudio técnico. ¿Cuánto se cobra por estos trabajos? Otra pregunta que muchas veces me hacen. ¿Cuánto cobro yo un perfil? ¿Cuánto cobro un anteproyecto? Yo proyecto definitivo generalmente no hago. No tengo gente calificada para llevar adelante este proyecto, ni tengo ganas de tener una empresa de complejidad. Entre el 0,2 y 0,5 del proyecto. $1 millón, 0,2, 0,5 del proyecto. 2 millones de dólares, 100 millones de dólares, bueno, ahí tenemos. Un perfil se puede dar ese monto. ¿Qué significa? Vamos a ver el valor del proyecto. 0,5, 1%. Si el proyecto Profesor, es de... disculpe, ¿Te escucho? le puedo hacer una consulta porque yo hice una evaluación de un proyecto, no importa en este momento cuál, y dentro de la evaluación del proyecto también se incluía la consideración de los proveedores. ¿Usted lo está contemplando dentro de ese 0,2? No, porque ni en el 0,2 ni en el 0,5. Vos, Ok. cuando haces un perfil o un anteproyecto, si haces un perfil te puedes equivocar hasta por el 50% del... Sí, sí, Podés tener un sí, es error del más o menos. 50%. Entonces, ¿cómo vas a...? Podés hacer una lista de proveedores, pero no eh, cotizaciones de los proveedores. Ni. En el caso mío, en el proyecto que me habían solicitado en ese momento, era incluir también dentro la cotización de los materiales y las cosas necesarias para cumplimentarlo, lo cual obviamente se ¿En qué trasladó en tiempo lo tiempo. hiciste? ¿En qué tiempo lo hiciste? En ¿Cuánto tiempo. hace que lo hiciste? No, lo hice el año pasado y estuve un mes y medio porque era de Sí, implementación pero no inmediata. importa, no importa. Con la inestabilidad que había, la falta de insumos que hay, un proyecto totalmente inviable. Sí, sí. Igualmente también era porque la consideración que había tomado la persona que lo quería encarar había arrancado solamente con el valor un 30% de lo que yo había calculado, o sea, Por eso. ya desde la base. Pero yo me refería a que el valor que usted estaba tomando, ¿está tomando también las horas en el caso de la búsqueda de proveedores o no? No, que no hay horas de búsqueda de proveedor. Tanto en el perfil como en el anteproyecto, agarrá tipos que te aparecen, los grandes jugadores del mercado. Si en Argentina no tenés grandes jugadores de provisión. Vos fijate, estábamos hablando de Ferruni, suponete que proveía canillas o sanitarios. Estaba hablando de Ferruni y FB. Y con esos dos proveedores ya te podés manejar. Vos tomás, generalmente tomás valores de mercado, entrás a Mercado Libre que tiene, o alguna eh, página
Vos quedate tranquilo que el precio va a variar, pues todavía se están por acomodar los precios. Antes de empezar la clase, estaba mi señora acá en el estudio con mi hijo, que es estudiante de ingeniería industrial, y estaban discutiendo por el valor del pack de una gaseosa. Dice, no puede ser, le decía a mi mujer, sí puede ser, bajaron los precios. Y hay ayer anunciaron que creo que Citroën, o todo el conglomerado que vende los productos ahora, que no sé qué autos vende, había Estelantis. sacado que iba a aumentar los precios 4%. Y Caputo agarró y dice, no creo que sea así la información que tengo. Inmediatamente fueron para atrás con el aumento de precios. Hacías una evaluación económica de ese tipo y te equivocabas con los precios en un 4 o 5%. O suponete que estás haciendo logística y te jugabas por el valor del combustible. Bajaron el 4% los combustibles. Por eso te digo, acá en el anteproyecto, vos suponete que te piden un proyecto de $1.000.000. Le cobrés el 1%, listo. Ya está, el tipo se ahorró el otro 99. Pero yo te puedo dar una lista de proveedores, pero no te voy a dar los costos del proveedor. Pues es un gasto, un trabajo inútil. Si acá mismo en el proyecto definitivo le vas a ahorrar por el 20%, y a propósito del 20%, el 20% es lo que cobra alguien por llevar adelante un proyecto definitivo. Parece que estamos con el 20. Sigo. Eh, ¿Qué voy a hacer en cada una de las partes? Idea del proyecto, análisis del entorno, detección de necesidades, análisis de oportunidades para satisfacer la necesidad. Y esto yo llamo perfil o gran visión. Acá tengo definición conceptual del proyecto, estudio del proyecto, evaluación del proyecto, decisión sobre el proyecto. Y ahí tomo la decisión. Acá digo, ¿realizo o no realizo el proyecto? Acá tiene que ver, como dijimos hace un rato, el costo del dinero. Acá siempre es la tasa de poner mi dinero a esto o a otra cosa. Tenemos las tres formas de que mide Bacorvina o presenta Bacorvina, pues usamos todos para llevar adelante un proyecto. ¿Qué se hace en un proyecto? Se hace un marco de desarrollo donde se dicen las condiciones socioeconómicas. Argentina está migrando de un estado de economía mixta sesgada a la economía planificada, a una economía de libre mercado, o una economía mixta sesgada hacia la economía de libre mercado. ¿Mm? Donde se están deshaciendo algunos tipos de restricciones. Se hace una breve descripción histórica de lo que vamos a hacer. Si el producto es nuevo, ahí estamos en problema. Si no está instalado o impulsado en el mercado, estamos en un problema. Si no existe el producto en el mercado, ahí estamos hablando de un concepto equivocado. Y sobre todo tenemos que estudiar las generaciones que lo van a usar. Una cosa es el baby boomer como yo, otra cosa son la generación Y, otra cosa es la generación millennial, otra cosa es la generación centennial, y ahora estamos hablando de los jóvenes que son la generación alfa, creo, no sé, ya me perdí en... Estamos hablando de que la generación millennial para abajo son los que están manejando el 60-70% del consumo. Entonces, como me van a votar pagándome, ellos son los que, ustedes están haciéndose cargo del mundo. Y nosotros ya no decidimos nada. O decidimos muy poquito. Porque si no hubiese ganado más. Y no ganó más. Ganó Milei. ¿Por qué? Porque los millennials, los centennials y todos aquellos que votan decidieron otra cosa. Eh, Discúlpenme que los mate con la realidad, jóvenes. Pero es así. Estamos haciendo ciencia positiva. Estamos describiendo lo que existe.
Estudio de mercado. ¿De qué consiste estudiar el mercado? En determinar cuatro variables: la demanda, la oferta, cuánto va a valer mi producto y cómo voy a hacer llegar mi producto al cliente. Eso voy a estudiar en el estudio, voy a analizar en el estudio de mercado. En el estudio técnico voy a determinar el tamaño óptimo de la planta, dónde la voy a ubicar, qué ingeniería voy a seleccionar para producir, cuál es mi organización tanto administrativa como legal, y listo. Y después me voy al estudio económico, donde hago un ordenamiento sistematizado de la información de carácter monetario. Acá todos ustedes son exactos, entonces saben lo que son las unidades. Este es el único, la única vertiente donde las unidades se pueden llevar, los kilos, los metros, todo lo que quiera, las horas hombre, todo a plata. La unidad es plata. Y es acá donde establecemos la tasa mínima aceptable de rendimiento, el punto de equilibrio y armamos el cuadro de resultados. Armamos el cuadro de resultados. Finalmente hacemos la evaluación económica, tomamos la tasa mínima aceptable de rendimiento que fijé hace un instante en el estudio económico y determino el valor del dinero en el tiempo. Determino valor actual neto y TIR, tasa interna de retorno, para que no se enojen los informáticos. Puedo sacar alguna relación, algún ratio, alguna relación económico-financiera, como puede ser el ROI, que hablaban hoy los compañeros, y así sucesivamente. Bueno, listo, ya tengo la evaluación económica y ahora lo someto a un enfoque analítico administrativo para cuantificar qué pasa si me va mal y si primero entro en convocatoria de acreedores y posteriormente quiebro. ¿Cuándo lo hago? Bien. En 1980, la ventaja competitiva, Michael Porter dijo: conociendo la tecnología, teniendo reputación, un buen equipo de trabajo y habilidades personales, puedo construir una cultura organizacional y llevar adelante mi negocio. Ya en el 85 dijo: ojo, que todo lo anterior vale, pero tenemos que tener una ventaja competitiva sustentable y hacer algo o aprovechar algo de nuestra organización para diferenciarnos de acuerdo a los consumidores. 5 años le llevó a este hombre. Fin Si de la... logramos todo eso, profe, conquistamos el mundo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, hacemos la última picadita, nos preguntamos todo, nos decimos todos los